Hermanos, muy buenos días. Los saludamos nuevamente en el nombre del Señor Jesús, en este día en el que el Señor nos permite llegar hasta ustedes con una reflexión más. No sin antes mencionarles siempre, como es ya costumbre en nuestras reflexiones, que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Cristo. Por lo tanto, los invitamos en este día a que saquen su Sagrada Escritura y que juntos aprendamos lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Hoy es un día nuevo para nosotros y es también una reflexión nueva y un empezar también en el Nuevo Testamento. El Señor ha querido hoy que yo hable de una persona muy importante, de una persona que cambió el rumbo de la historia en la humanidad, de una persona que fue escogida por Dios para llevar a ese Jesús y ser la primera persona que evangelizara al mundo. Y es por eso, hermanos, que hoy he sentido en mi corazón que Dios me pide que hable de esa persona especial. Y para eso vamos a empezar entonces nuestra reflexión en el Nuevo Testamento con una lectura del Antiguo Testamento. Y me refiero al libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, el versículo 14 y 15. Dice así: El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón, a quien le ponen el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. El niño se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a empezar nuestras lecturas del Nuevo Testamento con el Evangelio de San Lucas. San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 al 56. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Después la dejó el ángel. Por entonces María tomó su decisión y fue sin más demora
a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Hermanos, estamos nosotros ahora hablando de esta persona especial que se llama María. Y la especialidad que esta señora tiene es porque fue la escogida de Dios entre millones de mujeres, entre muchísimas mujeres que existían, especialmente en ese pueblo de Israel en ese entonces. Fue escogida ella para ser la madre nada más y nada menos que del Salvador del mundo, Cristo Jesús. Y nosotros nos damos cuenta cómo el profeta ya había anunciado en el Antiguo Testamento, ya había visto esa visión, ya se la había mostrado el Señor. Él anuncia, el profeta Isaías, en su capítulo 7, versículo 14, dice: miren que la joven está encinta y dará a luz a un hijo al que le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta ya lo había dicho hace muchos años antes. Y ahora nosotros vemos cómo el ángel es enviado por el mismo Dios a una joven virgen del pueblo de Judá. En ese pueblo de Israel que Dios se había escogido, Dios escoge una niña de 15 años que estaba, dice, comprometida con un hombre llamado José. Era un compromiso nada más, el que existía entre ellos, que un día se iban a casar. Y antes de que José se acercara a María como hombre, se aparece el ángel y le habla a esa niña y le dice que va a quedar embarazada. María se desconcierta y dice: ¿cómo puede suceder eso si yo no conozco un hombre? Yo soy virgen. Y el ángel le responde: el poder del Altísimo descenderá sobre ti y concebirás en tu seno, y ese hijo le pondrás el nombre de Jesús. María no entiende qué es lo que está sucediendo. María no comprende todo lo que el ángel le está anunciando. Y sin embargo, María solamente cree. Ese es el secreto de entregarnos a Dios, el creer muchas veces sin entender. María no entendió absolutamente, creo, nada de lo que el ángel estaba hablando. Y sin embargo le dice: he aquí la esclava del Señor. He aquí la servidora del Señor.
que se haga como tú lo has dicho. Hermanos, nosotros podemos descubrir en esta lectura cómo Dios se presenta de una manera contradictoria a los planes del hombre. Quizá el pueblo mismo se desconcertó al saber que era María, la madre de ese Redentor, la madre del Salvador. ¿Por qué? Porque a lo mejor esperaban que fuera de una familia más importante. A lo mejor esperaban que fuera escogida una muchacha de la alta sociedad. Y sin embargo fue escogida de los suburbios del pueblo, de lo más humilde y de lo más pobre que el pueblo contenía. De ahí fue escogida la niña para ser la madre del Redentor. ¿Y por qué decía yo que se dice que fue la primera evangelizadora? Porque fue la primera en llevar a ese Jesús hacia afuera y se lo presenta a Isabel. Isabel era su prima. La lectura empieza hablando: al 6º mes el ángel fue enviado a una joven virgen. ¿Por qué al 6º mes? Al 6º mes del embarazo de Isabel, que fue la madre de Juan el Bautista. Isabel y María eran parientes, eran primas. Entonces, cuando ya Isabel tenía 6 meses de su embarazo, en su vejez, su esposo era Zacarías, fue enviado, dice el ángel, a esta virgen. Y después de la aceptación de María, porque María acepta ese reto de Dios de ser la madre de ese Jesús, del Salvador, del Hijo de Dios, María acepta el compromiso cuando dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fue en camino. ¿Por qué? Porque sabía que Isabel necesitaba ayuda. Isabel era una mujer entrada en años, y no digamos anciana para no ofender. Era una mujer entrada en años que quedó embarazada. Y dice el ángel, porque para Dios nada es imposible. ¿Ok? Y ahora Isabel estaba embarazada de Juan el Bautista. Y María va, así como la servidora del Señor, así como aceptó ser servidora de Dios, ahora en la práctica quiere servir también a su prima, quiere ayudar también a su familia. Y se presenta en la casa de Zacarías, que era el esposo de Isabel. ¿Y qué le dice Isabel? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor se presente en mi casa? ¡Qué privilegio el mío! Que la madre de mi Dios venga a mí. Apenas tu palabra, tu saludo llegó a mi oído, y Juan saltó de alegría en mi vientre. Bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve, María. Hermanos, no sé si ustedes logran captar ese mensaje tan grande que el Evangelio encierra en esta lectura tan importante. Estamos hablando nada más y nada menos que de la Madre de Dios. Estamos hablando nada más y nada menos que de la Madre del Salvador del mundo. Sin embargo, hoy en día hay mucha gente que se atreve a insultar a esa Virgen llamada María. Yo creo que todos los hombres, toda la humanidad, le debemos un agradecimiento, le debemos respeto a esa señora. Y yo no estoy diciendo, no confundamos en que vamos a darle el mismo valor que Dios tiene a la Virgen María, porque no estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo, o estoy diciendo yo en este caso, que debemos darle su lugar en el contexto evangélico.
la importancia que tiene para la salvación del mundo, porque ella se prestó para ser también mensajera de ese Salvador del mundo. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se han inspirado después de ese saludo del ángel, después de haber nacido Jesús de la Virgen, para hacer tantos cantos hermosos que existen a esa señora, que merece nuestro respeto? Hermanos, si nosotros, por ejemplo, hablando humanamente, muchos quisiéramos tener los talentos, quisiéramos ser como nuestra madre, quisiéramos ser como nuestro papá, muchos quisiéramos imitar a nuestra mamá. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo quisiera ser humilde como mi madre? Yo quisiera ser servidora como mi madre. Yo quisiera tener la sabiduría que tiene mi madre fisiológica. Hermanos, ¿acaso nosotros no quisiéramos tener la fe, la entrega, la sabiduría, la humildad de esa señora llamada María? Fíjese lo que María dice después del saludo de Isabel, después de esas palabras que el Espíritu Santo inspiró en su prima Isabel, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró a esa mujer a decir esas palabras. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y fíjese lo que dice María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Hermanos, es bíblico. No es cuestión humana. No es nuevo lo que yo estoy diciendo, que le debemos nosotros respeto a la Madre de Dios. Esto no es de hoy en día. Esto está en la Sagrada Escritura. Y si usted tiene la duda, vaya al Evangelio de San Lucas, aquí en el capítulo 1, el versículo 46. Y ahí lo dice María. Ahí lo dice el Evangelio. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Ha sido usted de esos que ha llamado bienaventurada a la señora? ¿O por lo contrario, ha sido usted el que ha tratado de destruir la reputación de esa señora? Yo, al menos, siento que le debo mucho respeto. ¿Sabe por qué? Porque yo la considero mi madre espiritual. Y así considero yo a todo cristiano. Si a usted le duele que insulten a su mamá fisiológica, también le debería doler que insultaran a la Madre de Jesús, que si nosotros fuimos adoptados a través del bautismo para ser hermanos de Jesús, también debemos esa maternidad a la señora llamada María. Seamos parte, pues, de esa gente, de esa generación de hoy en día, en llamar bienaventurada a la Virgen María, porque a través de ella fue que Dios mandó a su Hijo para poder nacer a través de una mujer. Fue a través de María, la Madre de Dios, que ese Salvador llegó a nosotros. Esa Virgen que no entendió nada al inicio, fue capaz de llevar al Hijo de Dios 9 meses en su vientre. Y nos atrevemos hoy a decir que está al lado de su Hijo. No tiene el mismo poder que su Hijo, claro que no. Ni debemos adoración a la Virgen María, pero le debemos respeto. El único que salva es Jesús. Eso lo tenemos que tener claro, porque también la Sagrada Escritura lo dice.
pero debemos respeto a esa madre, lo repito. Y yo invito a todos ustedes a que lean esta lectura, a que lean el Evangelio, para que conozcamos también a la Madre de Dios, que fue la Madre del Redentor del mundo. Como decía en un momento, muchos hombres se han inspirado en esta lectura para echar tantas flores a esa Madre de Dios, para mandar tantos piropos a la Madre de Jesús. Y también yo creo que nosotros, como hijos de Dios, le debemos el respeto, como dije ya, a esa Madre de Dios. Pidamos pues al Señor que nos dé la capacidad de entender todo esto y que miremos nosotros también a esa Madre de Dios, a esa mujer que a lo mejor no entendió nada, pero se entregó en las manos de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Para que nosotros también seamos capaces de decirle a ese Señor: Señor, aunque yo no entiendo nada de lo que me estás pidiendo, yo no sé de lo que estás hablando. He aquí el esclavo del Señor, que se haga en mí como tú has dicho. Hermanos, esta es la reflexión de hoy en día. Que el Señor nos ayude a entender y a ser capaces de asumir esta exigencia del Evangelio, así como fue una exigencia para la Madre de Dios. Este es el inicio de nuestras reflexiones en el Nuevo Testamento. Hoy iniciamos con el Evangelio de San Lucas y así iremos nosotros reflexionando sobre lo que el Nuevo Testamento nos quiere decir ya hoy en la persona de Jesús. Empezamos con su mamá. Quisimos brindar un pequeño mensaje, un homenaje quizá a la madre de ese Redentor. Mientras tanto, pidámosle a Dios que nos ayude a caminar así como caminó la madre con su hijo de la mano. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los proteja y que los guarde en su misericordia. Que así sea.